En las profundidades de la selva de Belice se oculta un lugar donde la historia y el terror se entrelazan. Los mayas lo conocían como un portal hacia Xibalbá, el inframundo. Hoy lo llamamos Actun Tunichil Muknal, la cueva de la doncella de cristal. Allí, entre cámaras húmedas y pasadizos inundados, descansan esqueletos que jamás recibieron entierro. Huesos de hombres, mujeres y niños que fueron sacrificados para apaciguar a los dioses. Llegar a esta cueva no es sencillo. Hay que caminar horas por la selva, cruzar ríos y sumergirse en túneles donde la luz del sol se desvanece. Los mayas creían que esos lugares eran grietas en la tierra, entradas directas al reino de los muertos. Y basta con entrar unos pasos para entenderlo. Techos cubiertos de estalactitas afiladas, galerías oscuras donde el agua resuena como un lamento y un silencio tan denso que parece vigilar cada movimiento. Los rituales de sangre. Actun Tunichil Muknal fue usada entre los siglos IX y X, una época de crisis para los mayas, marcada por hambrunas, sequías y conflictos. Según los arqueólogos, allí se realizaron ceremonias y sacrificios humanos para intentar calmar a los dioses. Hasta ahora, se han encontrado más de 1.400 objetos ceremoniales y 14 esqueletos humanos, varios de ellos pertenecientes a niños. Algunos muestran fracturas en el cráneo y signos de violencia, evidencia clara de que fueron sacrificados. Otros, en cambio, fueron dispuestos cuidadosamente en posiciones rituales, como si incluso en la muerte formaran parte de un mensaje hacia lo divino. La figura más famosa de la cueva es una joven de unos 18 años, conocida como la doncella de cristal. Su esqueleto yace boca arriba, con los brazos extendidos, en una cámara profunda del santuario. Con el paso de los siglos, los minerales del suelo recubrieron sus huesos, otorgándoles un brillo extraño, como si estuvieran hechos de vidrio. Su cuerpo parece brillar bajo la tenue luz de las linternas, y muchos visitantes sienten que no es solo un resto arqueológico, sino un guardián silencioso. Se cree que fue una de las últimas ofrendas mayas, un sacrificio mayor para tratar de detener las calamidades que azotaban a su pueblo. Más allá de la doncella, la cueva guarda otros esqueletos igualmente perturbadores. Niños con cráneos deformados intencionalmente, cuerpos arrojados sin cuidado, huesos que muestran golpes y cortes. Todos permanecen en el mismo sitio en el que cayeron hace más de 1000 años. El silencio del lugar se rompe solo con el eco del agua y con los pasos del visitante. Muchos aseguran que en ese silencio se siente una presencia invisible, como si los antiguos rituales hubieran dejado una huella que sigue viva en la oscuridad. Hoy, la cueva puede visitarse bajo estrictas normas. Los turistas deben atravesar ríos helados, nadar por pasajes oscuros y caminar entre rocas afiladas. Está prohibido llevar cámaras y solo una linterna ilumina el recorrido. No es una excursión común, sino una experiencia inquietante, casi como entrar en un santuario prohibido. Quienes han estado allí cuentan que la sensación no desaparece nunca. Salir de la cueva es regresar a la luz, pero con la certeza de haber cruzado por un umbral que pocos se atreven a desafiar. Los mayas creían que Actun Tunichil Muknal se abría la entrada a Xibalbá, un lugar de pruebas, dolor y muerte. Y aunque su civilización desapareció, los huesos siguen allí, brillando en la penumbra, como guardianes de un secreto que nadie debería profanar. En la oscuridad de esta cueva, cada gota que cae parece un lamento, cada sombra proyectada parece una presencia que nunca se fue. Porque este no es solo un sitio arqueológico, es un recordatorio eterno de que hay lugares en el mundo donde la línea entre lo humano y lo sobrenatural se vuelve demasiado delgada. Dicen que toda leyenda nace de una verdad y que,
con el paso del tiempo, esa verdad se distorsiona, se deforma, hasta que termina convertida en algo mucho más oscuro. A poco más de 1 hora de Bogotá, en Colombia, existe un lugar donde la niebla se aferra a los muros como si no quisiera soltar sus secretos. Allí, al borde de un precipicio de más de 180 metros de altura, se alza una construcción antigua y majestuosa, el Hotel del Salto. Durante décadas, los lugareños han susurrado que en ese acantilado, hombres y mujeres desesperados decidieron acabar con su vida saltando al vacío, y que, desde entonces, las almas que cayeron nunca se fueron realmente. Algunos aseguran haber visto figuras observando desde las ventanas rotas. Otros juran haber escuchado gritos apagados entre el rugido de la cascada de Tequendama. Pero, ¿qué hay de cierto en estas historias? ¿Es el Hotel del Salto realmente un portal hacia la muerte? ¿O solo una vieja casa devorada por los rumores? La historia del hotel se remonta a finales del siglo XIX, cuando el gobierno colombiano buscaba conectar el país con una línea férrea que impulsara el turismo. El lugar era perfecto, una vista espectacular de la catarata y el abismo, tan hermosa como aterradora. En 1912 se trazaron los primeros planos de la llamada Terminal del Sur. Entre 1923 y 1927 se levantó el edificio que serviría como estación de tren y alojamiento para los viajeros adinerados. Con el tiempo, aquel sitio se transformó en un hotel exclusivo, frecuentado por la élite bogotana, un lugar de lujo, de fiestas y banquetes, hasta que algo cambió. El río Bogotá, que antes daba vida al paisaje, comenzó a enfermar. Su agua se volvió negra, el aire se tornó pesado y el sonido del salto empezó a parecer un lamento. Para los años 80, el hotel fue abandonado. Sus puertas se cerraron y la decadencia lo consumió por dentro. Los techos colapsaron, el suelo se pudrió, el eco de las risas y los pasos se extinguió, reemplazado por el sonido del viento colándose entre las paredes rotas. Fue entonces cuando comenzaron las historias. Personas que afirmaban haber visto sombras caminando por los pasillos. Visitantes que, al mirar por una ventana, decían sentir una fuerza que los llamaba desde el abismo. Y turistas que aseguraban ver figuras humanas lanzándose al vacío para desaparecer antes de tocar el suelo. Pero lo más inquietante es que, según los lugareños, desde el propio edificio no hay acceso directo al precipicio. Entonces, ¿de dónde provienen esos saltos? ¿Quién o qué se arroja cada noche en la oscuridad? Tras más de 3 décadas de olvido, una fundación decidió devolverle la vida a la construcción. La Fundación Granja Ecológica, El Porvenir, asumió la misión de rescatar el edificio y convertirlo en un museo. En 2011 comenzó su restauración. Arquitectos e ingenieros trabajaron día y noche para levantar las paredes que el tiempo había destruido. Y mientras lo hacían, muchos de ellos contaron haber escuchado pasos, voces y risas donde no había nadie. Las herramientas se movían solas, las luces parpadeaban sin razón, y algunos obreros renunciaron antes de terminar. Hoy, el lugar se conoce como la Casa Museo Tequendama, un espacio que combina historia, biodiversidad y una sensación que pone los nervios de punta. Los guías del museo, habitantes de la región, aseguran que allí no hay fantasmas, que todo es parte de una leyenda. Pero los visitantes no opinan lo mismo. Hay quienes dicen que, al anochecer, una figura femenina se asoma por los balcones. Otros que sienten una presencia siguiéndolos mientras recorren los pasillos. Y algunos han grabado lo que parecen ser rostros entre la neblina que cubre la cascada. El lugar fue declarado Patrimonio Nacional,
Pero para muchos, sigue siendo un punto donde la vida y la muerte se confunden. Porque cuando cae la noche sobre el salto de Tequendama, las sombras parecen moverse por sí solas y el eco del agua que cae se mezcla con gritos imposibles de explicar. El Hotel del Salto es, oficialmente, una joya arquitectónica y patrimonio cultural de Colombia, un museo abierto al público, un símbolo de historia y recuperación. Pero si algún día decides visitarlo, hazlo con respeto y, sobre todo, hazlo bajo tu propio riesgo, porque en ese acantilado, entre la niebla y el rugido del agua, nadie puede asegurarte qué fue lo que realmente quedó atrapado allí. Cuando el hotel cerró sus puertas por última vez.